Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Ya está con nosotros Diego Flores, a quien agradezco un montón su presencia una vez más en su columna de los jueves. La columna de los jueves, después de la columna de Álvaro Alfonso, yo creo que los jueves tenemos un programa intenso, porque vamos repasando todas las desavenencias del sistema político respecto a los principios democráticos de un Estado de Derecho. Y yo creo que ese podría ser el enfoque editorial del día jueves, ¿no? Empezamos con Álvaro Alfonso, hoy hablamos de todo el secretismo vinculado al archivo Castiglioni. Yo les leía un pasaje de este libro fantástico de Miguel Revenga Sánchez. Él es abogado, doctor en Derecho, español, profesor, docente en la universidad en los Estados Unidos. Mirá, Miguel Revenga Sánchez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. Mirá vos, un constitucionalista. Y es también profesor en la Universidad de California, en Berkeley. Analiza, bueno, en esta obra, una proyección alcanzada hasta nuestros días en la democracia norteamericana por el mencionado concepto de seguridad nacional. Vaya que es aplicable a lo que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? Sabés ¿Cómo que estás, Rubén? Miguel Revenga Sánchez dice, en Masa y Poder, dice Elías Canetti, que todos los secretos concentrados de un lado acaban siendo necesariamente fatales. Todo secreto es explosivo, aumentando su potencia a través de su propio calor interno. La potencia explosiva del secreto es tanto mayor cuanto más elevado es su nivel de concentración, entendiendo por tal la relación entre el número de los que lo guardan y el número de aquellos a quienes afecta lo guardado. ¿No te suena a Archivo Castiglioni esto que dice Elías Canetti? Suena bastante. Definitivamente, definitivamente. Y lo podríamos seguir agregando, agregando lo que ya constituye una tendencia. Manifiesta ya no solamente en la coalición republicana, sino en el sistema todo, porque el Frente Amplio también cayó en eso en los últimos 10 años. Las negociaciones complejas suelen manejarse en un ámbito cerrado, que ante la presión de las oposiciones de turno, incluso suponen la apelación a la denominación de secreto de Estado, de Sí, asunto confidencial. Recuerdo todo lo vinculado a los casos de ANCAP, al reciente caso de la Administración Nacional de Puertos, mm, al caso Antel. De alguna manera, aquí en Latinoamérica, y este es un caso que es interesantísimo porque a poco que lo revisamos descubrimos que los uruguayos no estamos solos en este tema. Todo el continente está preso de una dificultad muy importante para procesar la historia reciente. claro. Todo lo que ha sucedido en los últimos 50, 70 años encuentra aún protagonistas que inciden en la realidad y que entonces de alguna manera ejercen su poder o su capacidad disuasiva para evitar que todos accedamos a hechos que son claros. Con lo cual el riesgo que se corre es grave porque el secretismo alimenta la especulación, Claro, alimenta la posibilidad de que uno comience a deducir y a sacar conclusiones, claro. que no necesariamente todas han de ser correctas. Ujú, Yo quiero creer, necesito creer, Rubén, que mm, en alguna medida tendemos a exagerar las cosas, mm. pero lo cierto es que hay capítulos enteros que Sí, aparecen sesgados, que aparecen sí, tachados, sí, eh, con lo cual es muy difícil procesar el presente con tantas manchas oscuras o con tanto paréntesis en las páginas anteriores. Esta dificultad tiene mucho que ver con el drama que vive el sistema democrático. Un sistema que está concebido. Cuando uno lee las fuentes, abreva en ellas, uno descubre que el sistema funciona en la medida que la transparencia sea total, mm, en la medida que todos estamos exponiendo nuestras ideas, intenciones. La condición humana siempre sorprende
con lo mm, cual también la democracia prevé la posibilidad de las aviesas intenciones. Pero con este nivel de sectarismo, secretismo y segregación, mm, la clase política está segregada, Rubén. mm, Está aislada de la realidad, vive una realidad paralela, alterna, mm, establece entonces condiciones y características para funcionar que poco tienen que ver con la realidad. Basta ver, por ejemplo, lo que viene sucediendo en la Argentina, mm, lo que está pasando en Chile ahora, mm, lo que amenaza suceder en la Nicaragua, mm. tan dulce, tan terrible, con una historia de tanta sangre que no termina de reconciliarse. Y así podríamos repasar el continente entero para descubrir que el gran problema que tiene el sistema democrático en Latinoamérica pasa básicamente por la notoria dificultad que tiene para reconciliarse con su historia reciente, Sí. para construir a partir de ella, para sincerarse y establecer las cosas que han sucedido. Y vos fíjate qué curioso, yo recordaba manifestaciones del presidente Mujica, que siempre sorprende, Mm, titula muy bien, ¿verdad? Tiene un problema mm, de contenido, pero titula fantástico. mm, Cuando sentenciaba que para zanjar las dificultades que tenemos con el pasado reciente, es necesario que se mueran todos los protagonistas. Él decía algo así como que hasta no nos vayamos todos, esto no se va a sosegar. Pero lo cierto es que los problemas que tenemos hoy no son generados por los protagonistas del pasado, sino por quienes le suceden y toman sus banderas para a partir de ellas continuar construyendo una realidad que es tendenciosa, sesgada. Cuando uno revisamos, Rubén, los problemas que tenemos, ya no Diego, solamente en Uruguay, sino en el continente, con la justicia y con mm, la educación, mm, nosotros notamos una constante que ujú, establece claramente la necesidad de mantener las cosas así, sí, agravarlas ligeramente, mm, para de esa manera poder manifestar estas ideas populistas que obedecen a un patrón que uno no entiende, cómo no resiste ningún análisis, ¿no? no. Me quiero detener ahí, a ver si puedo recapitular, porque lo que estás diciendo es sumamente importante y diste con el foco en un punto clave. O sea, pusiste el foco en un punto neurálgico y yo considero que ese punto neurálgico es el que está impidiendo el desarrollo de las democracias en nuestro continente. Tiene que ver con los sistemas políticos de América Latina están desagregados o desvinculados del pueblo. Se van desagregando, se van desvinculando, se van separando. La democracia es todo lo contrario, es el vínculo, como decía Rousseau, tiene que ser ese vínculo, ese nexo con el gobernado. El gobernante y el gobernado tienen que estar en permanente vínculo porque es una interrelación, ¿no? Si la soberanía está emanando de ese pueblo al que se le consulta para votar, para elegir autoridades, el sistema político es un sistema de servidores públicos que tienen que dar cuenta y asumir la responsabilidad de la transparencia pública. Eso sería una república democrática. El continente no tiene eso. Yo no sé si alguna vez lo tuvo. Estamos en un periodo histórico predemocrático. Y en ese periodo histórico predemocrático ocurrió para mí desde los años fines de los 50, Guerra Fría, 60, 70, lo que viene investigando Lolo Alfonso, en esa Guerra Fría hubo sistemas, aparatos armados que procuraron acceder al Estado cuando esos estados eran estados de derecho, estados democráticos, con democracias liberales, representativas, alternancia en el poder, separación de poderes, propiedad privada. Bueno, buscaron acceder al Estado para instalar el socialismo marxista-leninista de aquel entonces, inspirado por la Unión Soviética e inspirado por Cuba. Está el manifiesto del movimiento MLN que claramente habla de su sueño y su utopía socialista, de establecer el Estado socialista, porque Cuba les decía que se podía. Cuba decía que era posible la revolución socialista. Aclarado este punto, vemos entonces que la historia reciente, esta historia de los 70 años últimos, o 60, se convirtió en la materia prima para sesgar un relato de la historia en beneficio de una ideología. Se está ideologizando todo ese devenir histórico. Por lo tanto, lo que Mujica dice, como siempre pasa con Mujica, no tiene valor alguno, es un charlatán de café o de bar que está diciendo una falacia enorme
como te la pueda decir un borracho que aparenta estar inspirado. Porque acá no se trata de personas, no se trata de que mueran o no mueran, sino que es una lucha de sistemas, donde hay personas que se integran a esas logias de sistemas y pretenden un modelo de vida que es muy contrario al modelo de vida que muchos uruguayos orientales pretendemos, que es el modelo de vida de la libertad, de la democracia, de la propiedad privada, de la elección libre, pero en ese flujo de ir y venir de transparencia con el sistema político. Bueno, eso se rompió, lamentablemente. Yo creo que ahí tenemos mesas muy chiquitas, se llaman círculos rojos, ¿no? En el relato del análisis político. Esos círculos rojos son, yo me imagino, viste esas sillas, ¿te acordás esas mesas del Sorocabana, pero mucho más chiquitas, redonditas, con un círculo rojo y se sientan tres, cuatro personas y pactan de todos los partidos políticos, seguramente logias ahí vinculadas, pactan determinados secretos y secretismo. Entonces escuchás a la vicepresidenta de la República que se muestra muy alarmada por lo que está pasando con la elección de cargos posibles para integrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y habla de la experticia y la calidad técnica y que debe ser técnico y no tiene que ocurrir que personas sin experiencia, sin batallar por estos temas, integren ese instituto, porque tiene miedo a que ese instituto asuma un perfilismo ideológico. Vicepresidenta, le diría Sí, Argimón, sí. qué brillante deducción hace usted a favor de una ideología marxista cultural ya instalada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Qué brillante adalid es usted de la defensa del marxismo camuflado culturalmente y cómo nos sabotea a los orientales la posibilidad de que otros ciudadanos integren el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque si yo no me equivoco, derecho humano es un concepto vastísimo, muy amplio, que abarca la propia condición humana. Es la propia condición humana que la Constitución protege la que hay que proteger, pero la que hay que proteger hoy, mañana, no hacia el año 68 al 85 a través de una ley aberrante que crea una fiscalía especializada como una usina de investigación y persecución vindicativa para ubicar casos de lesa humanidad cuando no es aplicable en el derecho penal el delito que no existía en el pasado. Yo no sé si eso lo sabe la vicepresidenta de la República, que es escribana, tiene formación jurídica. Entonces, nos está escamoteando a la gente desprevenida, le está escamoteando, Diego, discúlpame que sea un poco largo acá, le está escamoteando la información necesaria, básica, de lo que es el derecho, lo que es un Estado de Derecho, qué significa una figura penal cuando se la suscribe en el Estado y que se debe aplicar hacia el futuro, no hacia el pasado. ¿Y por qué tenemos integrado en el presupuesto nacional un mamarracho de fiscalía que persigue delitos que no existen? ¿De qué Estado estamos hablando? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le preocupa tanto de esta institución de derechos humanos? Ya que tan preocupada está por los derechos humanos. Que personalidades o personas como Burgueño no estén, que se da por aludido y el propio Burgueño dice, no, yo me voy, ¿para qué voy a estar molestando? Si evidentemente, bueno, el pobre Burgueño se habrá dado cuenta que ahí se iba a meter en una cueva marxista, que solo cumple una función ideológica sesgada. Y eso se le está escamoteando a los gurises de 15 años, 18 años, de 20 años, que no tienen la formación que tenemos nosotros, digo, como para tamizar todo esto. Y voy a algo más obvio, ¿viste? Siquiera lo más profundo. Eso obvio ya lo están escamoteando. ¿Y qué pasa con el sistema educativo? El sistema educativo del que tanto se alardea les va a dar estos principios democráticos, republicanos, la historia de las ideas que estudiamos nosotros, universales, todos los sistemas de ideas. Nada tiene que ver, Mujica, con que cuando se mueran todos, no, porque acá hay hechos, hay causas y hay consecuencias de sistemas organizados que aún hoy siguen estando organizados en la misma lucha por seguir buscando el mismo trasnochado y anacrónico sueño del museo socialista en nuestro país. Sí, Me desahogué, hice definitivamente. terapia, ¿viste? No, 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 pero que es así, Rubén, porque lo que uno descubre cada vez es más evidente la Sí. intención que hay detrás de todo esto. Lo que sorprende, que es donde realmente uno siente ese escozor que dan los momentos culminantes en en las pelis de terror, ¿no? Mm, Cuando ella se muere o cuando aparece el monstruo, mm, que es el constatar que la coalición republicana en realidad, este, en tanto ha fallado como vehículo de cambio,
se convierte en un espacio de transición y asume claramente esa condición electoralista Sí, del vínculo. sí. Con lo cual las posibilidades de algo programático, de algo que esboce una idea general de qué es lo que quiere por lo menos la mitad de la población, Mm, ha quedado absolutamente en el camino. Con lo cual, uno piensa que aún estamos a tiempo, que este es momento de, así como el sistema político, sus operadores están reperfilando, están saliendo a mm, buscar su lugar bajo el sol, nosotros los votantes debemos hacer lo mismo. mm, Tomar nota, dejar de quejarnos, ya el diagnóstico parece claro, mm, no asumirlo es sencillamente no querer hacerlo, y claro, contra eso no se puede, y obrar en consecuencia. Obrar en consecuencia supone pasar revista y asumir que el sistema está fallando, básicamente porque la delegación de responsabilidades está mal ejecutada. mm, Venimos votando mal, Rubén. De mm, alguna manera, aquella idea de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, nos colocan en una situación incómoda, mm, ante la cual yo personalmente me revelo y asumo la necesidad de hacer algo al respecto. Es necesario comenzar a revisar mm, cómo están votando. mm, Tú fíjate que en estos momentos hay cuatro grandes proyectos en discusión en el Parlamento. La rendición de cuentas, por un lado, luego está el proyecto de tenencia compartida, el proyecto de humanización de cárceles y la integración de este Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cuando uno revisa estos últimos tres, uno descubre que allí de alguna manera está el perfil genuino, auténtico que exhibe la oposición por un lado y la coalición republicana por otro. Con la oposición no hay mayores sorpresas. Están, están peleando contra la realidad, intentando buscar a qué oponerse y mantienen, que eso es lo que más me llama la atención, mantienen en secreto la genuina intención. A mí me encantaría que manifestaran claramente qué es lo que quieren, cuál es el modelo social que pretenden, cuál es el modelo distributivo, porque de alguna manera eso sinceraría un poco la claro. discusión. Hasta ahora venimos Sí, 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 sí. discutiendo en abstracto. Y por otro Vamos lado, a la quedarnos en coalición... ese punto, Diego, nos quedamos en ese Sí, claro, punto. Ahí sí, estamos en un punto que es el simulacro de una democracia con alternancia, ¿no? Estamos en este momento histórico. Están simulando una oposición que se opone sistemáticamente a medidas que el gobierno toma, pero no están sincerando cuál es el propósito programático que tiene la oposición. ¿Qué país nos quiere entregar la oposición si es gobierno nuevamente? Vamos a una pausa, Diego, si te parece, ¿cómo y no? volvemos a conversar para ir cerrando, Perfecto. porque es un tema enorme este, ¿no? Quédate Ahí ahí, sí, ¿eh? sí. Sí, sí, sí.